En el cine, la imagen está encerrada en el rectángulo de la pantalla, que es el que define el mundo de la película, separándolo del mundo real en el que estamos nosotros. Al encuadrar con una cámara, se decide lo que incluimos y lo que dejamos afuera. Para todos aquellos que los acusan de mentirosos y de corruptos, le queremos decir que somos corruptos, pero jamás nos dirán que faltamos a la verdad, porque en este gobierno se hace cada una de las cosas. El cinema verité, que proviene del francés cine verdad, lo podemos situar junto con algunos de los movimientos que más influyeron en la historia del cine contemporáneo, tales como la Nouvelle Vague y el Free Cinema británico. Simultáneamente, surgen en América del Norte dos movimientos documentalistas de gran relevancia y planteamientos similares: Candid Eye, canadiense, y Direct Cinema, norteamericano. El cinema verité era un estilo de hacer cine que apareció en París a raíz del documental Primary de Richard Lee Cook en 1960. Este documental, rodado por encargo de la revista Life, trataba de los intentos de John F. Kennedy y Hubert Humphrey de conseguir la nominación del Partido Demócrata para la campaña presidencial de 1960. En dicho documental había escenas de gran vitalidad y aire nuevo, algo a lo que la gente no estaba acostumbrada, como una escena en la que Kennedy planteaba su estrategia en la habitación del hotel. Esto provocó que la película se viese como una gran innovación en el cine. Podemos decir, por lo tanto, que este movimiento cinematográfico proviene del documental. El cinema verité se vio beneficiado con las mejoras tecnológicas de los años 60, ya que aparecieron nuevas cámaras, más ligeras, además de equipo de sonido sincronizado, es decir, que captaban el sonido de forma directa. Mayormente, este movimiento se basó en los principios de Vertov. Siga Vertov era un cineasta soviético de años anteriores a la aparición del cinema verité, que creía en la captación de la realidad y de la vida de manera espontánea y natural, sin puestas en escena. De esta forma, la cámara se convierte en el objeto que provoca la acción de los sujetos o personajes. El objetivo principal de este movimiento cinematográfico era la captación de una persona o de un momento determinado sin artificio alguno. Para ello, utilizaban cámaras discretas. Esto facilitaba la utilización de las mismas a la hora de rodar y de olvidar la presencia de estas para que los personajes fuesen ellos mismos. La diferencia entre el cine de ficción y el cine verité tiene que ver que el cine de ficción recrea mundos de fantasías donde el protagonista es un personaje muy atractivo. En cambio, en el cine directo tiene como objetivo la captación de la vida tal cual es, la vida cotidiana de la gente y su entorno. La tecnología ha dado mucho, ha facilitado este tipo de cine, dado que en la década del 60 las cámaras compactas de cine, más el sonido sincrónico, pudieron hacer que este tipo de cine sea posible. Hoy, obviamente, con el avance tecnológico y la alta definición y los tamaños de cámara, esto aún se facilita más. El cine verité o el cine directo o el cine no controlado tiene como anhelo la observación asociada a la objetividad, donde el director tiene un papel no solo de mediador. La película que más me gustó de Argentina fue El secreto de sus ojos, la que actuó Darín y Francella. Me pareció una película muy interesante, muy bien filmada para ser una película argentina y la verdad que
se escucharon muy buenos comentarios, ganó un Oscar. La verdad que Campanella, la verdad que es un gran director y ahora lo demuestra en Metegol y tiene buen futuro en el cine. La República Perdida, ¿Por qué? porque cuenta la historia real. No es una ficción, no es una trama distinta, sino lo que pasó de verdad. El secreto de tus ojos. Esa es la favorita mía. ¿Por qué? ¿Se acuerda de alguna escena o algo en particular? Toda la película en sí está muy bien elaborada y aparte Darín me gusta muchísimo como actor. La de Franchella que usó última. Esa es linda. ¿Por qué? Porque me gustó. Muestra muchas cosas. ¿El mensaje que deja te gusta? Claro, sí. Por la discriminación y todo eso que uno hace a veces sin querer. El secreto de su ojo, para mí. ¿Por qué? Y una porque está que admiro yo, que es Franchella. Y la otra porque la dramática, todo, cómo está hecho, está muy buena. Me gustó mucho. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. Aquí estamos, en nuestro living, en Intervista, para comenzar una nueva temporada de este programa que le abre la puerta a los artistas y que los invita al diálogo, a la reflexión. Yo les invito a que se queden con nosotros porque este año vamos a recibir muchos artistas que valen la pena. Aquí, en Intervista. Veo Santa Fe, el canal local. 2013. Año electoral en el país y en la provincia. Crujen las estructuras de los partidos políticos. No sé si va a ser tan así. Sin ánimo de polemizar, Los jueves, de 22 a 23 en vivo, por Veo Santa Fe. Sin ánimo de polemizar. Hoy nos visita Raúl Beseiro, director y docente. Bueno, Raúl, muchas gracias por venir al programa. No, gracias por invitarme. No, por favor. La pregunta es, ¿por qué elegiste dentro de tu filmografía, que es bastante grande, esta película de Raúl Alfonsín en Santa Fe? Primero porque me di cuenta que hace 30 años, por un lado Alfonsín era elegido el 30 de octubre y el 10 de diciembre asumía. Y claro, vos perteneces a otra generación. La primera mitad de mi vida transcurrió entre gobiernos militares y gobiernos democráticos, así alternadamente. Nunca hice el cálculo, pero mitad y mitad. Y los últimos 30 años son de democracia y estamos bien, digamos, va a seguir. Esto va a seguir a pesar de todo, de enfermedades de presidentes. Y resulta hay algo que es curioso, que Alfonsín fue el único político argentino filmado en serio. Y fue filmado en serio en Santa Fe. Es curioso porque, por ejemplo, Carlos Menem tenía un amigo muy cercano, que era Nicolás Sarquís, un cineasta, a quien nunca se le ocurrió filmar algo en serio. Él hizo una película sobre Menem, pero, digamos, no... En consecuencia, tenemos ese honor y la circunstancia de los 30 años, y entonces vamos a verlo y vamos a hablar sobre todo eso. La verdad que está muy bien elegido, ¿no? Pero no podía dejar de hacerte esta pregunta porque tenés un documental estrenado este año, como es Rafaela, y bueno, hay muchas. Es largo, ese es el problema para el formato de este programa. No, ya lo sé, ya lo sé. A veces, cuando es así
editamos algunos extractos. No, ya ¿no es sé, cierto? lo veo. Pero es muy interesante lo que decís. Y por el otro lado, esto es una licencia mía, yo asocio este tipo de cine con el cine que te gusta, digamos. Lo de por ahí retratar un personaje, como Sí. en este caso Alfonsín. Pero porque es cierto que en estos 30 años de democracia yo he hecho varios films sobre políticos. En el 87 filmé Candidato, siguiéndolo al Changuí Cáceres, el candidato radical a la gobernación. Y teniendo la suerte, no para el Changuí Cáceres, de que perdiera la elección. Entonces es una situación muy dramática. Como Lee decía, que la derrota, la victoria es espectacular y la derrota es cinematográfica. Porque efectivamente hay, claro, el pobre político no le gusta perder, pero uno como cineasta un poco le es indiferente que pierda o que gane el político. Uno tiene que prepararse para enfrentar las dos circunstancias. Nosotros, recuerdo que en Candidato nos preparamos. Luego de Candidato hicimos en el 94 la convención, porque en Santa Fe se reunían los políticos más importantes, excepto Carlos Menem, estaban todos. Y surgió la idea de hacer algo, digamos. Después hicimos otra con Alfonsín en el 96, cuando visitó por última vez la Universidad Nacional del Litoral, y eso es martes 19, y es un fragmento de lo que es Raúl Alfonsín en Santa Fe, que son fragmentos de la convención y de martes 19. Y después en el 2007 hice otra película siguiendo a la candidata, es decir, a la candidata vice de Wiener, Griselda Tesio. Griselda Tesio, que se llama Imágenes de Santa Fe. No, eso se llama 2007. Forma parte de algo que empezó en el 2000 con Guadalupe, siguió con Jazz en el 2005 y terminó en el 2008 con la película 2007. Claro. Eso es lo que vos por eso, Imágenes de Santa Fe. Sí, por eso traigo a colación, porque sabía, he visto tus películas y digamos, veo que hay como un interés tuyo por este tipo de trabajos, ¿no? Es cierto. Vos planteás una cuestión esa de uno hace el cine que le gusta. Es un poco más complicado, porque efectivamente es más sencillo ser espectador, es decir, ver el cine que le gusta, que hacer cine, como todos sabemos. En consecuencia, no encaja exactamente el cine que a uno le gusta como espectador, es decir, no encaja exactamente uno como espectador del cine que uno hace, que es uno como cineasta. Pero algo hay, es decir, hay una tensión. Efectivamente, digamos, a uno le gusta cierto tipo de cine como espectador y uno hace algo que desearía que se pareciera a eso que a uno le gusta como espectador. Está muy bien lo que decís. Vamos a hacer una cosa, vamos a compartir con el público este fragmento casi entero. Voy a ser muy honesto también con el público, apenas le editamos una partecita porque tenía 33 minutos el material que trajiste, y después del corte vamos a hablar de este cine que acabás de mencionar vos. El 89, bueno, fue un año tremendo para mí. No podíamos, tomábamos medidas con el propósito de mejorar las cosas y ninguna medida daba resultados. Se me exigía luego de las elecciones la entrega inmediata del poder. Y bueno, hicimos entrega anticipada del gobierno. Yo creo que esto todavía es visto como una frustración, pero tengo la esperanza de que más adelante sea concebida por los argentinos esta actitud como algo que se hizo para salvar la democracia, porque no podíamos arriesgar lo que habíamos hecho en 5 años. Habíamos logrado
que apareciera un nuevo universo de valores en la sociedad argentina, que para mí era fundamental, ¿verdad? Porque estábamos como capsulados en nuestra privacidad, y cuando uno se capsula así, es evidente que no puede haber actitudes altruistas, y al amparo de la libertad la gente había logrado que nuevos valores de tolerancia, de respeto, de diálogo, que yo creo que eran indispensables para que los argentinos comenzáramos a marchar por otro camino. Buen día, ¿cómo le va? A usted, ¿cómo le siento? Mucho gusto saludarlo. Muy bien. Bueno, buen día. Buen día, doctor. Yo creo que Alfonsín es un hombre que tuvo un papel protagónico en un momento crítico de la historia argentina, que le tocó la inmensa responsabilidad de conducir una difícil transición democrática, que tenía varios frentes de conflicto al mismo tiempo. Por un lado, el pasado autoritario que seguía asediando, y por otro lado, la demanda de una sociedad que no solamente pedían libertad, pedían democracia, pedían reglas del juego claras, sino también empezaba a demandar un mejor sistema de vida para el conjunto: salud, educación, trabajo, justicia social. Entonces le tocó gobernar la democracia argentina en un momento muy delicado. Algunas cosas las hizo bien. Los temas referidos a la democracia, creo que Alfonsín hizo lo que debería hacer. No nos gustó a nosotros el punto final, la obediencia debida, no nos gustó el doble discurso de llevar hasta las últimas consecuencias el juicio y castigo a los responsables de lo que fueron el peor momento o la peor tragedia que sufrió Argentina con la dictadura militar. Pero por otro lado le debemos reconocer que el juicio de las juntas va a quedar de alguna manera como un patrimonio del conjunto de los argentinos, por lo menos de las conciencias democráticas de la Argentina. Y por otro lado creo que en algún sentido fue muy tosudo, prometió demasiado y no tuvo, me parece, la capacidad de autocrítica que hay que tener en la política, como para saber reconocer qué se hizo bien y cuáles fueron los errores. Pero yo creo que el balance histórico de Alfonsín va a ser absolutamente positivo como hombre de la democracia.
Senado y en consecuencia sancionadas las reformas introducidas a la Constitución Nacional por esta Convención Nacional Constituyente. Mi futuro político está acabándose. Yo deseo ya ponerme a escribir un poco, a estudiar otro poco. Seguiré en el partido, desde luego, pero no aspiro a ninguna candidatura. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Ah, sí, qué gusto, mi querido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andas de salud? El pelo, ¿no? Bueno. Hola, querido. Mucho gusto. ¿Qué tal? Resolución número 71 del 12 de marzo de 1996. Visto que el 19 del actual visitará nuestra universidad el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, expresidente de la Nación, y considerando que el doctor Alfonsín es uno de los más preclaros y genuinos representantes de la democracia, con una larga trayectoria jalonada por el trabajo y el esfuerzo, encaminado siempre a respetar los valores esenciales del hombre libre, que su preocupación constante ha sido la búsqueda del consenso de los argentinos, ejercida con la máxima responsabilidad y autoexigencia, que el doctor Alfonsín, en uno de los momentos más críticos de nuestra historia nacional, fue el grande estadista que guió a los argentinos por los olvidados caminos de la democracia, proyectándose, además a nivel internacional, por su irrenunciable defensa de los principios liminares de los derechos humanos. Que el doctor Alfonsín ha sido un defensor sincero de la autonomía universitaria, inspirado en aquellos prohombres de 1918 que nos dieran la reforma, que durante su mandato como primer magistrado se volvieron a poner en vigencia los estatutos universitarios, cuyas normas habían sido cercenadas por la dictadura militar, que muchos hechos
actos y procesos educativos fueron propiciados e impulsados durante su gestión. Como ejemplo, baste citar el Congreso Nacional de Educación, que su gobierno dio muestras irrefutables de la preocupación por el desarrollo de una política educacional pública y progresista, que es deber de la universidad reconocer de cara a la sociedad a aquellos hombres que con sus acciones han mantenido de manera inclaudicable la vigencia de los valores éticos y morales. Por ello, el rector de la universidad resuelve, artículo 1, designar profesor honorario de la Universidad Nacional del Litoral al doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Artículo 2, disponer la expedición del pertinente diploma que lo acredite en tal carácter. Artículo 3, de forma. Firmado, arquitecto Hugo Guillermo Estorero, rector, ingeniero Mario Barleta, secretario general, y por mí como secretario administrativo. Extraordinaria distinción que me ha conferido la Universidad del Litoral a declararme profesor honorario de la misma. Yo hablo del consenso como forma de oponerse a teorías reaccionarias. Creo que la fuerza de lo que se ha denominado el neoconservadorismo, que procura sociedades insolidarias, que se basa en la concepción de la democracia elitista, que levanta altares al mercado, es tan grande, dada la vulnerabilidad de la economía argentina, que solamente un empuje extraordinario que signifique prácticamente la presencia de un pueblo empinado sobre su propia responsabilidad nos podrá hacer pensar en la posibilidad de construir la democracia que hace pocos años estábamos soñando entre todos. Y por eso que me refiero
fundamentalmente a la necesidad de encontrar consensos entre los sectores progresistas, que defino muy rápidamente. Para mí, un gobierno o un partido político o un grupo cualquiera es progresista cuando lucha al mismo tiempo por la libertad y por la igualdad. Y decía esta tarde, en el homenaje que realizamos a ese gran constituyente que fue Carlos Espina, que se hace imprescindible comprender que no hay que excluir a nadie de inicio, a priori, de esa posibilidad de encontrar el consenso. Y porque nosotros precisamente acá en este Paraninfo convertido en asamblea constituyente, hemos advertido de qué manera fue posible lograr en tiempos de presencia casi avasallante del neoconservadorismo impulsado por los organismos de crédito y impulsado también sin duda ninguna por las dificultades de la globalización de la economía y la vulnerabilidad que ocasionó la deuda externa. Aquí hemos visto cómo casi milagrosamente en tiempos como este se plasmaron institutos que eran los que se lograban en la época en que se razonaba en términos del estado de bienestar. Te puede explicar qué es la vida, decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. Aquí estamos, en nuestro living, en Intervista, para comenzar una nueva temporada de este programa que le abre la puerta a los artistas y que los invita al diálogo, a la reflexión. Yo les invito a que se queden con nosotros porque este año vamos a recibir muchos artistas que valen la pena. Aquí, en Intervista. Veo Santa Fe, el canal local. 2013. Año electoral en el país y en la provincia. Crujen las estructuras de los partidos políticos. No sé si va a ser tan así. Sin ánimo de polemizar, Los jueves, de 22 a 23 en vivo, por Veo Santa Fe. Sin ánimo de polemizar. Gracias, Raúl. Ay, déjala ahí, muchas gracias. Bueno, hemos visto lo de Alfonsín. Qué bárbaro, ¿no? Cuando uno ve este material, los rostros mucho más jóvenes. Todos éramos más jóvenes. Sí, todos. Y un Alfonsín en ese discurso que da en el Paraninfo, casi como en el 83, ¿no? Me recordó mucho. Yo en el 83 voté por primera vez y lo voté a este hombre. Y recuerdo esa polenta, realmente cómo a los jóvenes nos conquistó con todo ese discurso. Bueno, yo en el 83 estaba afuera, así que no lo pude votar.
lo hubiera votado evidentemente. Hay una cuestión que es que Alfonsín es curioso porque como político es seguramente el más intelectual de los políticos contemporáneos. Creo que se podría equiparar a Arturo Frondizi. Pero intelectuales no porque lean más libros que los otros, ni porque citen no sé qué cosas, sino son como piensan en la política, piensan la política, son intelectuales en la política, no es que se distraen en otras ocupaciones. Y funciona eso, y bueno, no vamos a comparar a nadie con nadie, pero es evidente que tiene peso lo que él dice y lo que él hacía. Ahora es curioso, porque cuando nosotros lo filmamos en el 84 en la convención... En el 94. En el 94, perdón. Sí. Alfonsín era un paria político. Venía del Pacto de Olivo, eso que pagó todos... un costo muy alto. Pero yo creo que, digamos, pudimos filmarlo en cierto momento, por ejemplo, en mi casa en Colastiné, un domingo a la mañana, porque estaba en no se iba a otro lado. Yo creo que no tenía otro lugar a donde ir, claro, tengo la impresión, sí. Porque en Santa Fe, curiosamente, en el marco de la convención, era un personaje muy poderoso, muy respetado, muy escuchado. Fuera de Santa Fe era un paria político, era algo impresionante esa diferencia que se advertía y que de alguna manera en esa pompa de jabón que era la convención era otro planeta en relación a lo que estaba afuera. Bueno, en consecuencia, no siempre Alfonsín fue el del 83, ni el de ahora, porque ahora todo hablan maravillas de Alfonsín y hacen comparaciones disparatadas con que el pobre Alfonsín se revolcaría. Bueno, de hecho, cuando murió Alfonsín, todo el mundo se sorprendió de lo que fue esa caravana interminable. Sí, no, efectivamente. Hubo como una revalorización con el tiempo, ¿no? Sí, y creo que, bueno, ya está, digamos, no vale la pena hablar de eso. Alfonsín es un personaje histórico, seguro, digamos, seguro. Y es el que empezó estos 30 años de democracia que tienen su importancia. Ahora bien, cuando nosotros tuvimos la idea de filmar la convención, hubo un trabajo de guión enorme. ¿Por qué? Porque éramos como una docena de personas en el taller de cine de la universidad con esa vaga idea de la convención. No se sabía qué era eso, ni qué pasaba, ni nada. En consecuencia, empezamos alegremente, esa docena de personas, a escribir cosas. Cosas desde, digamos, duramente documentales, cosas que suponíamos podían llegar a pasar, hasta cosas de ficción, un montón. Teníamos una pila así de hojas de papel. Perdóname, ¿pero tenían pensado que se iban a centrar en un personaje o disparaba para distintos lados? Había una secuencia que era Alfonsín y Álvarez. Ajá. Porque en ese momento en que Alfonsín estaba muy desacreditado, había una estrella política que nacía. Chacho Viejo nomás. El Chacho caminaba por la calle, Chacho Viejo nomás, en todo momento. Era algo muy impresionante. Y de ahí surgió la idea en el papel de la secuencia de los dos. Luego en la película hubo una secuencia para uno, una secuencia para otro, incluso una secuencia para Eduardo Menem, que era otro personaje que se movía, era un hombre muy poderoso evidentemente, mucha gente iba a pedirle muchas cosas y había una custodia y un círculo de cortesanos muy impresionante. Pero teníamos aquí a los dos políticos más cercanos a uno, digamos, y en consecuencia cada uno de ellos tuvo su secuencia. Ahora bien, nosotros éramos don nadie, ni sabíamos si íbamos a poder acercarnos a Álvarez, la estrella naciente, ni a Alfonsín, que no conocía. Entonces, hubo un momento en que se trabajó como guionistas como si fueran un film de ficción. Hacíamos como que podríamos controlar todo, sabiendo que no sabíamos ni si podíamos entrar al lugar. El primer día tuvimos problemas para entrar a la universidad, porque había gente que controlaba cosas y que eran... Seguramente. Y otra pregunta que tiene que ver con esto, porque
La convención fue filmada en 16 milímetros, o sea, Sí, con una cámara de cine. Fue la última porque fue filmada en 16 y fue montada ya en digital. En digital, pero el formato original es 16. Sí. Lo cual también conlleva ciertas limitaciones a la hora de filmar en cuanto a tiempo, porque hay que cambiar el chasis, porque son 10 minutos de chasis de película, con lo cual había que aprovechar bien, ¿no es cierto?, el momento, elegir el momento. Eso lo decidían obviamente en el lugar, más allá del guión que llevaron. Bueno, te planteas un montón de cosas. En primer lugar, es cierto lo que vos decís, pero no se sentía así. Uno no tenía la impresión de... Tenía 10 minutos de película y tenía 10 minutos eran 15, de cinta del grabador Nagra. O sea que se estaba ahí. Y esas eran las condiciones materiales. Jamás se nos ocurría... Qué lástima que no tenemos un cassette de 3 horas en DBCam. No, aparte habían elegido ese formato porque... Digamos, era el formato en el que veníamos trabajando. Habíamos hecho en 16, Candidato, etcétera. Habíamos empezado a hacer algunas cosas en video, pero esta película era seria y en consecuencia buscamos poder hacerla seriamente. La hicimos seria en este sentido, pero es cierto lo que vos decís, pero que trabajando en cine se trabaja de una manera distinta. Es decir, efectivamente se tienen el rollo de 10 minutos de película y al mismo tiempo hay que cambiar el rollo de sonido para tenerlo. Efectivamente hay cosas buenas, es decir, se empieza a filmar cuando se tiene el encuadre. No como en video que a veces se empieza a filmar antes de tener el encuadre inicial. Digamos, ahí se buscaba el encuadre inicial y entonces se largaba. Ahí hacíamos pizarra como esta de final, siempre. Es decir, largábamos sin decir nada y después entrábamos con la pizarra en el corte era la pizarra y tal. Eso, digamos, significaba poder sincronizar por un lado y por otro lado que la pizarra no jodiera en el momento inicial de una toma, que no es entrar a la pizarra. ¿Y este tipo de cine tiene un poco más de adrenalina en el rodaje? Muchísimo. Recuerdo, uno de los temas de la convención fue el tema del aborto. Es decir, habíamos puesto un capítulo para un tema, pero no sabíamos qué era lo que iba a surgir. Y surgió el tema del aborto como problema que recorría todos los bloques, todas las personas, era muy complicado. Y hubo una vez una gran manifestación de los sectores por la vida. La más grande de todo lo que hubo durante la convención, había miles de personas, y ahí se planteó una cuestión porque era duro filmar a esa gente gritando Argentina, Argentina, a Reutemann y Eduardo Menem saludándolos desde el primer piso. En fin, uno se sentía medio como sapo de otro pozo y evidentemente eso Beatriz Sarlo en cierta ocasión dijo, porque estaba Rafael Filippelli y Beatriz Sarlo ese día en Santa Fe y dice que había advertido una electricidad en el equipo de filmación porque efectivamente teníamos que no ser sobrepasados por la realidad y ver de alguna y manifestar nuestra opinión sobre eso que estaba ahí. Y es difícil manifestar la opinión. Pero bueno, o sea, se elegían momentos, rostros, recuerdo, en fin. Se era como tendencioso en ese sentido. Tanto que una vez recuerdo que la convención se dio en la Universidad Católica de aquí de Santa Fe. Nos llevó, digamos, recuerdo que fui, y el centro estudiante de la UNA. Y mientras la veía, yo me daba cuenta que esa secuencia era muy explícita. No había ninguna palabra, no se opinaba de otra manera más que mostrando cosas y oyendo cosas, nada más. Pero igual se veía para dónde iban las preferencias de uno. En el montaje. Y yo decía, ¿qué cosa estoy acá? No, pero no hubo ningún problema de la Universidad Católica. Todas las personas eran, digamos, muy comprensivas con esto, que era lo más, como lo más sesgado. Pero la opinión de la película
que se manifiesta por las cosas que uno elige filmar, por los momentos que se elige filmar, y luego en el interior de esos momentos por los detalles, las cosas parciales. Una película es siempre más chica que la realidad. Entonces, bueno, se ven estas cosas y no se ven un montón de otras cosas. Y ahí era de alguna manera la idea que subyacía en toda esta película y que uno nunca decía y que ahora lo voy a decir. En primer lugar, no todos los políticos son iguales. En consecuencia, no es que se vayan todos, no es lo que uno piensa, ni lo que piensan las películas que uno hace. En consecuencia, la singularidad de cada político hay que construirlos como personajes. En consecuencia, es su singularidad lo que interesa. Incluso buscando situaciones incómodas, en fin, lo que sea. No es que todo sea a favor de alguien o en contra de alguien, sino las cosas interesantes que lo vuelvan singular. Y la otra cuestión es que el trabajo del político es un trabajo, incluso es un trabajo físico. Se viaja, se sube, se baja, se saluda, es algo impresionante. Sí. En consecuencia, respetemos, es un trabajo manual, diría. En consecuencia, ese aspecto del trabajo del político es lo que a uno lo interesaba. Y es lo más rico de la película. Y es lo más interesante, claro, lo que a uno le parece más interesante. Incluso en algunas películas uno mostraba políticos medio desorientados, que ni sabían a dónde iban y qué iban a hacer, porque el trabajo de político es eso. Se va a lugares y no se sabe bien qué es lo que va a pasar, ni nada. En este caso, el trabajo de Alfonsín en la convención era como más organizado, porque uno quería hablar bien de Alfonsín, y entonces uno había escrito que Alfonsín llegaba temprano a la universidad, etc. Bueno, para que en la película existiera eso, era necesario que Alfonsín llegara en la realidad temprano a la universidad, y efectivamente. Ahora, no siempre llegaba a la universidad temprano mientras todavía seguían baldeando, no siempre. También alguna vez llega, o sea que, y uno filmó alguna llegada de Alfonsín, porque filmaba llegadas, sí. Y bueno, a ver, y llegaba Alfonsín al mediodía, venía evidentemente de una reunión con sus asesores y los asesores del lado del menemismo, en fin, también está eso. Lo que pasa es que en la construcción del personaje están las cosas que están más de acuerdo con la idea que uno se tiene, pero que tienen que haber pasado en la realidad, porque si no... Sí, no es que la inventaron. Nadie podía hacer nada. Y después hay otra cuestión que también es curiosa, que es la siguiente. Uno no controlaba nada. Alfonsín iba, uno lo controló cuando lo llevó un domingo a la mañana a hacerle una pequeña entrevista en un lugar que nos parece todo registro directo. Todo lo demás, Alfonsín iba, venía, hacía no sé qué, nadie le podía decir nada. Ahora, ¿qué es lo que se podía hacer? Una vez lo filmamos, Alfonsín, yendo desde su despacho hacia el Paraninfo. Y salió mal. No podíamos decirle a Alfonsín, vuelva a su despacho. Entonces había que esperar el momento para hacer la retoma. El momento real similar a aquel en el que, etc. Ese momento podía pasar al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente. Esa es la cuestión de la retoma. Se usó la retoma de esa. Incluso se hizo otra retoma cuando Alfonsín de noche desaparece en la oscuridad. Sí, es la que quedó en la película. Hay una sí que quedó en la película. Sí, sí. Se va de Paraninfo. Bueno, la retoma quedó. Claro. Ahora, ¿qué fue? Y fue otra noche. O sea que es una cuestión como de técnica, porque no siendo posible el control que posibilitaría hacer la retoma, había que esperar la situación real que permitiese hacer la retoma. Sí, claro. Eso es la cuestión. No hay diferencia entre el documental y el cine a seca. Es lo mismo. Solo que los materiales son diferentes. A mí me encanta eso cuando vos lo decís. Pero por esto, porque uno imaginó, escribió como en la ficción, sí. Alfonsín viene, se va y desaparece en la oscuridad. Sí, sí. Y bueno,
frente a los materiales de la realidad hay que aplicar las técnicas adecuadas para poder materializar eso. Si fuera la ficción, serían otras las técnicas adecuadas. En este caso es, porque el cine como madre hay uno solo. En consecuencia, incluso uno cuando hace una película, digamos, no se dice, che, estoy haciendo un documental. Está haciendo la película que puede, la que le sale, la que se le ocurre, no sé, que la película esa. Y resulta que luego eso se llama documental o ficción según los materiales, simplemente. La diferencia de materiales hace que las técnicas que se apliquen para llegar a algo que es lo mismo sean diferentes. Sí, son diferentes. Y hablando de películas, ¿cuál es una película que vos tomás como referencia, o por no decir una película preferida, si te gusta? Hablando de estas películas, hay una sola que es Primarias. Taxes. How you paying that fish? $300, you know what I'm paying now? $1,408. It's over $100 a month. I got a big for the understand for it. Too high. Well, the food's raised down with it. What do you think of it? Por varias razones. En primer lugar, tiene una toma extraordinaria, que en Primarias aparece 2 veces como presentación del candidato de Kennedy y luego en su momento cronológico como acto final de la campaña, que es el célebre Traveling Adelante, siguiéndolo a Kennedy, que es la toma inalcanzable que uno siempre bromeando decía, che, bueno, hagamos a ver, esa toma. vamos, ahí viene vale, la de Kennedy, vamos, y tratamos de hacerla con un montón de personas, con algunos salió bastante bien. Y la otra cuestión es la siguiente, en el 60 se hace por primera vez una película como estas. Sí, realmente fue señaló como el comienzo de todo. Un punto de ruptura en este tipo de cine. Algo que, bueno, y el que estuvo implicado en esta fue Kennedy. No solo porque permitió que se hiciera Primaria, sino porque después, en todos los países de la Tierra, cuando uno le proponía a un político filmar algo, uno pronunciaba el apellido Kennedy. Y el político escuchaba el apellido Kennedy y seguramente ayudó. O sea que Kennedy no solo posibilitó Primarias, sino que facilitó la realización de futuras películas con políticos, porque claro, en el 74 Depardieu hace en Francia una película con el candidato Giscard d'Estaing, luego elegido presidente, y cuenta que le dijo, Kennedy dijo que sí, y Giscard dijo sí. Como si Kennedy dijo que sí, como yo voy a decir que no. O sea que... Y después está la película de Lula que también gana la presidencia, entre actos. Hay una especie de línea en la historia del cine documental que son las películas políticas, los documentales políticos en sentido estricto, es decir, aquellos cuyos personajes centrales son políticos, que narran acontecimientos políticos, que tienen que ver con la política. Hay una gran cantidad de películas, o sea que uno no fue muy original. Yo recuerdo que en el 87, cuando le planteamos a Cáceres la realización de ese documental, uno también ponía Kennedy, Primaria, etcétera, y no había visto todavía Primaria. Sabía de oídas, había visto pedacitos, no sabía qué era eso. Bueno, cuando uno después vio Primarias, digamos, certificó que efectivamente es un film extraordinario y en consecuencia es el papá de todos nosotros. Y cómo el montaje, ¿no?, en Primarias juega de la manera donde determina bien las características y el pensamiento de cada candidato. Y bueno, cómo lo describe. Pero en Primaria es extraordinario porque hay 2 candidatos, Kennedy y Hubert Humphrey, y son, bueno, como todos tratamos de hacer, ¿no? Son construidos como personajes, con rasgos como personajes. Uno dice, todo eso está ahí. Sí, está ahí. Pero primero hay que apuntar para el lugar donde se debe en ciertos momentos. Luego hay que seleccionar esos rasgos que definen al personaje. Y finalmente entonces tenemos a un personaje. Es un trabajo que es difícil. ¿Por qué? Porque en la realidad todo es parecido. En la realidad todos los actos políticos son parecidos, todas las caminatas de candidatos son parecidos, todo es parecido. El cine singulariza
individualiza, digamos. Y en consecuencia, con estos hombres políticos, algunos de ellos muy famosos, otros no, o muy conocidos o no, Alfonsín era muy conocido en ese momento, y te quería contar una cosa. Sí. ¿Cómo se hace? Porque nos preguntaba, ¿y cómo hacemos para filmarlo a Alfonsín? Porque incluso cuando uno escribía el guión, uno ponía Alfonsín en un patio soleado en Colastiné Norte, bajo la Morera, habla de tal y cual cosa. Y uno decía, de difícil realización, digamos, por razones obvias. Recuerdo que porque uno estaba ahí sentado en el taller, qué sé yo. Bueno, y entonces él dice, primero hay que creer en las cosas en las cuales uno se mete, porque si uno no cree, es decir, ser monotemático para hacer una película, lo único que hay que hacer es pensar en esa película. Y todos los problemas y obstáculos que son innumerables, no te podés imaginar con estos personajes políticos, No digamos, puedo imaginar. innumerables, todos uno confía en vencerlos. Después hubo un acercamiento, en el caso de Alfonsín vía Cáceres, que después en cierto momento me reprochó que en su película no había mucho discurso. No había discurso. Cáceres, porque efectivamente en la película de Cáceres es pura acción, y hay muy poquito discurso. Sí. Digamos, en la convención lo mismo, digamos. No son los discursos los que definen a los hombres políticos, sino su accionar, su trabajo, etc. Entonces, bueno, vía Cáceres, que nos ayudó mucho a pesar de ese reproche. Por un lado, en el caso del Chacho Álvarez, vía Rafael Filippelli, Jorge Bernetti, jefe de prensa de Álvarez. Entonces luego empezar por filmar situaciones bien públicas, llegada de ellos, y entonces ahí uno dice, buen día, qué sé yo, qué sé cuánto. Luego tratar de filmar esas idas al recinto, etcétera, etcétera. Luego ir una noche al Castelar a comer para ver si estaba Alfonsín y poder decirle, queremos filmar en su despacho. Estaba, le dijimos, llegamos, pudimos filmar el lunes en su despacho. Y es así. Es así, ¿no? Pero había un momento en que, porque ahora todo es jauja, pero había un momento que decíamos, pero ¿quién somos nosotros acá en este? Porque estaba la historia argentina jugándose. Todo ahí. Y más en ese momento. Raúl, bueno, se nos ha terminado el tiempo, es muy agradable charlar con vos, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo del programa. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas visitado, hemos disfrutado tus materiales y esta conversación. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, como siempre quiero agradecer al personal técnico de Cablevideo, a Víctor y Alejandro por vestirme en Company, San Martín 2153. Como siempre digo, está llegando la ropa para ya la primavera-verano, ya está la ropa, pueden acercarse. Quiero agradecer también a Darío Burlando, a Pedro Casís, y no dejen de escribirnos en el Facebook del Rectángulo Obtuso, donde pueden ver los programas anteriores y dar su opinión de todo lo que les parezca, y los estoy esperando la semana que viene.